Descubriendo. Así es, en la introducción que compartimos con ustedes en las redes sociales, hacíamos la reflexión sobre las sectas que se han convertido en la actualidad en el ejemplo perfecto de los extremos a los que puede llegar el comportamiento humano. El fanatismo y la necesidad de pertenencia impulsa a quienes las conforman a seguir toda clase de doctrinas desligadas absolutamente de la realidad. Sumémosle a esta ecuación un líder de rasgos psicopáticos y tendremos como resultado la ruina de miles de personas. Así es que ahora en el desarrollo del programa comprenderemos las características, lo que significa una secta, conoceremos varias de ellas, lo que ha sucedido con sus líderes y sus seguidores, y luego haremos una reflexión de cómo realmente nosotros afrontar este fenómeno, y al final queremos dar unos tips para que reflexionemos si estamos o no, o de pronto estuvimos o no, o para que en el futuro no nos vaya a pasar, ¿verdad? Entonces, esto va a ser interesante. Tips para reconocer una secta. Bien, muchachos, empecemos con las definiciones. ¿Cómo se define en el mundo lo que es una secta? Primero que todo. Bueno, una secta es el conjunto de seguidores de una doctrina religiosa o ideológica concreta que representa una sección o un sector desprendido de un conjunto más amplio, o bien que se ha cortado, separado, desgajado. En todos los casos, la palabra secta tiene una connotación de división o ruptura. El término se usaba originalmente solo para aludir a partidos o comunidades de personas con afinidades comunes, ya sea culturales, religiosas, políticas o incluso esotéricas. Y estas, a través de sus enseñanzas o ritos, se diferenciaban de otros grupos sociales. Solo posteriormente se adoptó el sentido secundario de herejía o creencia y grupo disidente que se separa de su fuente original o que discrepa de las religiones mayoritarias. Casi siempre son connotaciones peyorativas. Luego, en los años 80 se define el concepto de nuevos movimientos religiosos para diferenciarlos del concepto negativo popular de sectas y evitar así la persecución de las minorías. Actualmente hay preocupación entre las autoridades civiles frente a los grupos sectarios auténticamente peligrosos, por lo que se ha sugerido el concepto de sectas destructivas. Es decir, que últimamente es que ya se suma a la definición que tiene un carácter destructivo, la secta. Sí, por el resultado que han tenido en muchos casos mortíferos, que gente ha fallecido o han sufrido accidentes o personas desaparecidas. Entonces se le ha puesto... Ha sido violentado hasta sexualmente. Sexualmente. Entonces las autoridades le han puesto la lupa a algunos movimientos y a sus comportamientos para que no suceda, ¿no? Ok. Sí, más bien este término hace referencia o lo están utilizando las autoridades para alertar a las personas de ese peligro que pueden haber en estas sectas. Una de las características, o bueno, las características principales de una secta es que no disponen en absoluto de ningún tipo de democracia en su seno. Su organización... Eso que acaba de decir es como para ir anotándolo, ¿no? Me parece importante que los oyentes se den la oportunidad de tomar nota de esto para hacer después las reflexiones y las conclusiones. Primero, entonces, vamos a repetirlo. Un carácter de no disponen en absoluto de ningún tipo de democracia en su seno. Hay un líder que lo controla todo. Su organización tiene una marcada forma piramidal. Es decir, que hay una mayoría en la base y hay una minoría en la cúspide. Así es. Tanto es así que existe un líder o varios divergentes que son los que toman todas y cada una de las decisiones. Eso es una de las características de una secta. Primero, entonces, poco carácter democrático, es decir, que las decisiones y lo que se realiza dentro de la secta es solo la decisión de una minoría. Desde ese estado piramidal del que está más en la cima, ¿no? Exactamente.
Otra característica es toda información que llega al grupo es revisada y controlada de manera previa. Esa es otra característica de la secta. Se aísla a sus miembros por completo de sus familias y del entorno de sus amistades. Y es frecuente que tengan lugar atentados contra la integridad física. Pero, Salim, ¿cómo podría suceder esto de que en una secta se aísla a sus integrantes de familiares y hasta amigos, ¿no? Bueno, ese es uno de los extremos que suceden a personas que, bueno, ya entran en el fanatismo dentro de estos movimientos. Porque o sea, obviamente no se hace directamente la recomendación. No, obviamente no hay una obligación, sin embargo, sí hay una persuasión por parte de los líderes. En algunos casos, como la familia de pronto no está de acuerdo o no sigue las mismas doctrinas, entonces se les recomienda de que pues, deje a su familia por allá y él se concentre, la persona se concentre en la secta. O llegar como a esa recomendación que hemos escuchado en más de una oportunidad donde se dice que quienes hagan parte de la secta, pues tienen una condición espiritual especial, mientras que quienes no estén en ella, pues carecen. Sí, permítame continuar con esto para que complementemos lo que están ustedes hablando ahora mismo. Dice que las sectas pueden captar a sus adherentes a través de diferentes métodos. Por lo general desarrollan tareas de persuasión y de convencimiento sobre las personas que tienen diferentes problemas. Persuasión y convencimiento es el mecanismo. Y o sea, no es una cosa como, no puedes hacer esto, no vas a hacer. Exacto. Y sobre las personas que tienen diferentes problemas, ya sean familiares, económicos o sociales, prometiéndoles una vida mejor si se unen al grupo. Lo que tú hablabas ahora, que dentro del grupo tienen una condición espiritual predilecta, ¿no? En muchos casos, esta intención de sumar gente a la secta obedece a una razón comercial, ya que la secta puede resultar un gran negocio para su líder. Claro, por supuesto. Pero también pensaba que para que pueda haber o pueda existir o pueda ser efectivo el mecanismo de persuasión, debe haber dentro de la secta personas que vean a las personas que lideran o al que lidera, porque generalmente es uno, ¿no? Al que lidera bajo un halo de Salvador, que lo hace especial. Salvador, sí, un carácter mesiánico. Es decir, de pronto esta persona o fue tocada por el Espíritu Santo, o esta persona fue contactada, o esta persona dice ser la reencarnación o el enviado de X lugar, ¿no? Es decir, esa persona que termina fungiendo de líder es una persona que ante los miembros de la secta, pues tiene un estatus superior, ¿no? Claro. A nivel intelectual y a nivel espiritual. Por lo menos eso quiere mostrar, ¿no? O debe mostrar para que pueda haber una obediencia en sus seguidores. Sí, es que el éxito de la secta depende también mucho de qué tan particular sea el líder o los líderes que la conformen. Entonces, hay casos de sectas que el líder ha dicho que es el mismo Jesucristo. Entonces, ya se imaginarán por ejemplo, la de José Luis de Jesús Miranda. José Luis de Jesús Miranda, que decía que era el anticristo, ¿no? Mire lo llamativo de esto, porque este personaje, antes de decir que era Jesucristo hecho hombre, había dicho que era la reencarnación de Pablo de Tarso. Es decir, esas condiciones, esos anuncios resultan para los que conforman esta secta algo que le hace ver a este personaje como algo muy especial. Sí, como superior. Como superior. Fíjate que el término secta, que en castellano es secta, viene del latín sequi, que significa seguir, que se aplicaba a las escuelas de filosofía de donde viene el sectator o sectarios, que es adherente o seguidor, y se refiere a seguir a un maestro o líder. También se han planteado dudas sobre si proviene del latín secare, cortar, separar. De secare provienen las palabras insecto y sector. En ambos casos está presente la idea de separación. También se usa actualmente el término menos peyorativo en nuevos movimientos religiosos, porque dentro de las religiones hay sectas religiosas, estimados oyentes, que se separan de las grandes organizaciones católicas, de pronto judías, islámicas, y bueno, hacen sus creencias más sesgadas, más aparte. Entonces, estos movimientos religiosos también se les refiere a sectas inocuas, o se les dice sectas inocuas. El problema de la terminología es importante, ya que desde distintas áreas del pensamiento y de la ciencia
se ofrecen diversas definiciones. Los sociólogos angloparlantes utilizan la palabra sect como para querer decir credo, culto o incluso secta en su acepción menos usada. Entonces, desde el mismo término, la secta significa seguir, y en este caso se sigue una idea, una ideología o un líder o un grupo. Dentro de esa definición, la que nos diste al principio, Salim, entiende uno que el término al inicio no contenía el carácter de peligrosidad que hoy sí lo tiene, ¿verdad? Porque dice, el término se usaba originalmente solo para aludir a partidos o comunidades de personas con afinidades comunes. Es decir, en la medida en que había una comunidad que compartía los mismos principios culturales, religiosos, políticos, esotéricos, místicos, religiosos, etcétera, ya eso era una secta. Y como tal, pues, hasta el momento, o en esa originalidad del término, no contenía algo peligroso, ¿no? Pero que a través del tiempo han venido ocurriendo situaciones, hechos que hacen ver a estos grupos sectarios bastante destructivos, ¿no? Hay también, bueno, 3 características más que me gustaría decir sobre las sectas. Eso lo necesitamos, por favor. Miren estas. Los miembros consideran que se encuentran en un grupo donde se manifiesta y vive la verdad. Se funda alrededor de un hombre, no Jesucristo, y un líder sectario es incuestionable e infalible. Expresiones tales como es un santo, aunque la iglesia no lo haya canonizado, es un hecho que sea reconocido como líder absoluto. Muchachos, de la secta. podríamos decir que la Iglesia Católica es una gran secta, ¿no? De acuerdo a las definiciones. Claro. Sí. Sí, es Así que tú lo decías ahora, de acuerdo a la definición, la secta parte de un grupo que comparte unas ideas en común, pero el problema está cuando esto empieza a tomar unos vicios donde se llegan a los extremos, porque es que se puede pensar entonces que, bueno, cualquier agrupación o cualquier situación que reúna seres humanos en torno a algo, entonces es negativo. Sin embargo, cuando se llegan a los extremos de idolatrar una idea, un líder, o hacer ciertos rituales, prácticas que te desliguen de la realidad para sumergirte en un mundo de fantasía o incluso llegar hasta peligros, entonces ahí es donde ya la secta toma un rumbo bastante negativo. Fíjate que han habido sectas muy famosas, una de ellas, por ejemplo, el Ku Klux Klan, que era esta secta que pues, era bastante con el tema del racismo, ¿no? Claro, la supremacía blanca. La supremacía blanca. Entonces, ahí ese es un extremo de lo que es el racismo, que bajo ningún punto de vista, en ningún nivel, pues es positivo, pero ya llegar al tema de perseguir personas por su raza, agredirlas, asesinarlas, entonces ya hay bastante dañino. Voy a dar 3 ejemplos de lo que dicen los líderes dentro de las sectas. Dice, yo soy vuestro cerebro, toda persona y toda congregación que se oponga a la iglesia de la unificación decaerá gradualmente y finalmente desaparecerá. Esto lo dice Sun Jong-moon, del país de Corea, fundador de la secta de los Moonies. Es decir, que cuando yo salgo de la secta, de acuerdo a las leyes de la misma, voy a entrar en condenación. En condenación, exactamente. Otro ejemplo dice, cuando nuestros líderes hablan, la reflexión ya ha sido hecha. Cuando proponen un plan, el plan es de Dios. Cuando señalen el camino, no hay ningún otro que sea seguro. Cuando indican la dirección, deberían ser el fin de la controversia. Dios no obra de otra manera. Pensar que así pudiera ser y no arrepentirse de inmediato puede costar la propia fe. Puede destruir el propio testimonio y hacer de la persona un extraño en el reino de Dios. Esto es la doctrina de la secta de los mormones. Y otra dice, Jehová habla solamente a través de nuestra organización, la Watchtower. Palabras de Carlos Russell, fundador de los Testigos entonces de Jehová. Los Testigos de Jehová es una gran secta, es una secta también. religiosa. Los mormones son una secta. Los mormones, los Testigos de Jehová, hablamos de la Iglesia Católica. También. Sí, por supuesto, también los cultos evangélicos les enseñan a sus feligreses que mientras estén ahí dentro de la organización, pues serán salvos. Serán salvos. Mientras que si se salen, bueno, correrán fuertes riesgos. Mira, aquí tengo la reseña de un psicólogo que analizó pues este tema de la secta. Comportamiento. Y él dice que secta es un grupo, movimiento que exhibe una devoción excesiva a una persona, idea o cosa. Vamos a repetir. Es una devoción excesiva
Dos puntos, primero. 2 puntos, ya sea una persona, una idea o una cosa, y que emplea técnicas antiéticas de manipulación para persuadir y controlar a sus adeptos, diseñadas para lograr las metas del líder del grupo, trayendo como consecuencias actuales o posibles el daño a sus miembros, a los familiares de ellos o a la sociedad en general, dado que la capacidad para explotar a otros seres humanos es universal. Cualquier grupo puede llegar a convertirse en una secta. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones, instituciones y socialmente institucionalizadas y socialmente aceptadas tienen mecanismos de autorregulación que restringen el desarrollo de grupúsculos sectarios. Entonces aquí está otra reseña, y este psicólogo se llama Michael Langone, y él afirma de que la secta tiene un propósito, en gran mayoría de los casos, y es cumplir los objetivos de la persona que la lidera. Y para esto, esa persona utilizar técnicas de persuasión, amenazas, cualquier estrategia para que sus adeptos... Podríamos llamar entonces que estas técnicas se llamarían control mental. Sí, también. Técnicas de control mental. También se utilizan. Lo delicado de lo que dice ahí el psicólogo es que cualquier grupo puede convertirse en una secta. Grupo, sí. Entonces, eso es una alerta. Claro, entonces hay que alertarse. Hay que tener en cuenta, ya más adelante lo vamos a analizar, cuáles serían los pasos para no caer en ese... Claro. en ese Por supuesto, porque recuerden que la primera etapa del programa es primero encontrar dentro de las definiciones elementos de conocimiento que nos sirvan para establecer las diferencias. Luego pasamos a un proceso de reflexión de todos esos elementos, también ya comparados con conocimientos estelares, para luego ya concluir el programa. Esa es siempre la dinámica de nuestro programa. Bueno, vamos a saludar a los oyentes que están muy contentos con este tema. Nos dijeron que pues les parece interesantísimo. Andrés Castañeda, saludos desde Zarzal, Valle del Cauca, Colombia. Un fuerte abrazo para Andrés Castañeda. También Gustavo Botero, buenas noches, en sintonía. Saludos de la mesa a la mesa de trabajo y a los oyentes. Juan Carlos García, en realidad no son religiones, son sectas porque se cierran a la razón. Esa es la definición de nuestro compañero Juan Carlos García. También Reinaldo Seño desde Perú. José Cornier, saludos desde Ohio. Adelaida Padilla está conectada. Ameli Arum, buenas noches desde Argentina, muy bueno. También ahí es buscar en internet, ya lo bajé de ahí, o si no, creo que está en la página descubriendo en la parte de descargas. Bueno, no sé, venía de una conversación anterior. César Campos, saludando, muchas gracias. Amali, también José Iván Barceló, dice, acompañándolos como siempre desde Cartagena. Juan y Salín han estado ausentes. Grato verlos, saludos a la mesa, a la gente contenta de verlos nuevamente. Bueno, en mi caso estuve unos días fuera de la ciudad, pero acompañándolo desde la distancia. Me ha preguntado, Salín, ¿por qué no estuviste en la papa caliente? No, lo que pasa es que no estuve fuera de la ciudad y preciso los debates coincidieron con mi viaje. Hombre, me hubiese encantado estar, pero no se pudo. Ya estaremos en otras ocasiones para compartir con los compañeros. ¿Será que nos invitan otra vez? No creo. No, de pronto en otro lado. Qué chévere que los oyentes estén pendientes de la mesa de trabajo, hombre. Algunos me decían, ¿te asustaste? Y yo decía, bueno, pronto un poquito. Evitaste salir en el debate. No, sí. A nosotros también nos hacía falta estar aquí en la mesa de trabajo. Claro, es impresionante. Bueno, en realidad, una secta... en realidad vive en un mundo de especulación que nos causa miedo y curiosidad al mismo tiempo. Solemos creer que fueron un fenómeno del pasado, en esos años de entreguerras en los que el mundo tenía todo por perder y nada por ganar, pero de pronto nos damos cuenta de que las sectas más peligrosas del mundo pueden estar mucho más cerca de lo que consideramos. Hay ejemplos de sectas, toquemos ejemplos de las sectas más llamativas, amigos oyentes, en el mundo. Hay unas que han terminado con hasta trágicamente la gente muerta, ¿no? Han habido suicidios colectivos, pero hay otro tipo de sectas que si bien no llegan a esos límites exagerados, están causando daño en sus feligreses, en sus creyentes, en sus seguidores. Sí, hay unas... Bueno, hay varias, ¿no? Yo tengo por acá unas 10, vamos a leer algunas. Dice, una de ellas es el Templo del Pueblo. El 18 de noviembre de 1978, el autoproclamado reverendo James Jones
de alguna manera logró convencer a 900 seguidores para que cometieran suicidio en masa en el medio de una selva de América del Sur. Formados como una reacción contra el capitalismo desenfrenado, el Templo del Pueblo buscó crear un paraíso socialista. James se trasladó junto a sus seguidores a una especie de campo de concentración en las áreas aisladas de la Guayana. Cuando los familiares de los miembros de las sectas pidieron al gobierno de los Estados Unidos que interviniera, el congresista de California, Leo Ryan, fue enviado a la Guayana con un equipo televisivo para investigar. Profundamente alertados por lo que vieron, Ryan trató de regresar a Estados Unidos junto con algunos residentes de Johnstown que querían irse, pero a medida que abortaban el avión, los guardias de James abrieron fuego contra ellos, matando a Ryan y a otros 4. Más tarde, James dijo a sus seguidores que debido al asesinato de Ryan, su comunidad no podía seguir funcionando, así que todos en el Templo del Pueblo se quitaron la vida. Vea, impresionante. Hay una muy reconocida. 900 personas. 900 personas. Hay una muy reconocida que es la familia Manson. Sí. Esta secta que fue liderada por Charles Manson a finales de 1960. Asesinaron a varias personas mientras escribían canciones de los Beatles en las paredes con la sangre de sus víctimas. En su mayoría las sectas se componían de mujeres jóvenes que de algún modo, sin ser obligadas, aceptaban ser sus sirvientas y prostitutas. Muchos expertos aseguran que Manson tenía una gran capacidad para manipular la mente de sus seguidores, hasta el punto de convencerlos de matar a sangre fría y ser peligro para la sociedad, con la premisa de que una guerra entre razas se aproximaba y que los negros masacrarían a los blancos. Hacían creer a sus seguidores que ellos estarían arriba de los negros, siendo los líderes que gobernarían toda una nación. Una de las masacres más famosas que realizaron es conocida como los asesinatos Tate LaBianca, en la que asesinaron a la esposa de Ronald Polanski, Sharon Tate, y a la esposa del empresario Leno LaBianca. Esta es una de las más terroríficas, ¿no? Increíble esa familia, ¿no? Como toda una serie de parientes se encuentran en esa situación de sectas, como tienen esa sangre tan contaminada. Ese templo del pueblo, el templo del pueblo que tú hablabas ahorita, las imágenes del suicidio colectivo es horrible, ¿no? Sí, es una de las selvas de la Guayana, ¿no? Sí. Otra de las sectas importantes son la Orden del Templo Solar. En la Orden del Templo se creían que estaban continuando con la tradición de los caballeros templarios en busca del Santo Grial. Este culto de canadienses y europeos tuvo atención en octubre de 1994 tras el asesinato de una joven pareja y su bebé en el centro del grupo en Quebec. El bebé de 3 meses de edad fue apuñalado con una estaca de madera porque el líder de la secta, José Di Mambro, proclamó que el bebé era el anticristo. En los días que siguieron a la detención de los dirigentes de la orden, una cadena de asesinatos, suicidios resultó en más de 70 muertes entre miembros de la orden en Suiza y en Quebec. Aunque la mayor parte del culto se suicidó grotescamente, es probable que aún haya alguno de sus seguidores en el mundo. Estas son una de las sectas, pues las extremas, ¿no? Las extremas que han terminado en crímenes, asesinatos, violaciones. Han habido muchas en las que los líderes se aprovechan sexualmente de las seguidoras de la secta, e incluso engañan a estas diciéndoles que a través de las relaciones sexuales u otro tipo de prácticas es que ellas se convertirían en sacerdotisas y todo esto, ¿no? Toda una manipulación. Llama la atención que estos líderes resultan ser hábiles aplicando herramientas de control mental, ¿no? La persuasión de estos personajes al decir que son elegidos y otro tipo de artimañas, por ejemplo, de ser ungidos con alguna labor encomendada desde arriba, termina pues manipulando la conciencia de muchos. Sin embargo, así como hay unas sectas que terminan trágicamente, hay unas sectas donde los líderes no llevan a sus feligreses a esas condiciones, pero mantienen a sus feligreses bajo esa condición, por ejemplo, de alejarse y de desconectarse de la realidad, ¿no? Por considerar que esa realidad es pecaminosa. Los Amish son un ejemplo. Yo tuve la oportunidad de ver a los Amish en Centroamérica y son personas, son poblaciones bastante apartadas de lo que es la civilización.
Si bien yo estuve en un país en donde no hay mucho desarrollo, aún así los Amish están muy en la parte rural y no se dejan ver casi a la comunidad. Salen exclusivamente para lo necesario, mientras se mantienen en su lugar. Y tampoco nos contaba pues un isleño, un señor del país, que cuando uno se iba a acercar a esas comunidades, había como especie como de una seguridad y tenían que pedir permiso para ver si en el pueblo estaban dispuestos a recibir. Bien. Hay unas características, muchachos y oyentes, sobre sectas destructivas. Y estas, entre otras cosas, como el control mental que se utiliza. Y estas organizaciones son también autoritarias y piramidales. No existe, pues, como decíamos al principio, voz y voto en ninguno de sus seguidores. Pues si hay alguna crítica que no se permite, se inculca el destierro de ese pensamiento, pues que tenga alguna opinión que no esté bajo la línea de la secta. Obviamente la existencia de un líder o varios, y ahí su voz es la única que cuenta en la gran mayoría de los casos, y controlan todos los movimientos de las personas, incluso hasta su dinero. También, bueno, ya hablamos del aislamiento, de lo que son sus familias y lo que es el mundo en general. También hay un discurso que es satanizador, ¿no? De ciertas cosas que no vayan acorde con su secta. Hay algo importante cuando se habla del discurso, porque en la imagen poníamos la oratoria del engaño. En las sectas y sobre todo sus líderes utilizan... Ese punto que vas a tocar es interesante. Por favor, amplíanos esta parte, porque la invitación dice, como tú dices, la oratoria del engaño. Sí, porque hay un discurso y un mensaje que tiene que ser convincente. O sea, no es suficiente con que yo diga, bueno, yo pertenezco a tal organización o estos son mis objetivos o yo fui contactado, lo que sea. Tiene que haber esto acompañado de unas palabras, un tono, un discurso que convenza. Entonces, hay varias técnicas. Una de ellas es la que colocamos allí en la imagen, que es la oratoria, que es ese discurso que se utiliza mucho en la política, lleno de promesas, de tonos altos de voz, de palabras bonitas. Se utiliza también la oratoria, pues, en la religión, por supuesto. Si usted ve la prédica... Todo discurso tiene un componente oratorio. Un componente. Sí, y se utiliza la técnica porque precisamente la oratoria es una técnica es muy antigua. Sin embargo, cuando yo quiero lograr un objetivo, y voy a colocar el ejemplo de... O sea, iglesias, déjame entender, la oratoria es algo dentro de la ciencia de la comunicación que me permite expresarme. Exactamente. Utilizando ciertos parámetros. Pero puedo utilizar esa oratoria para lograr... Para la manipulación. Claro. Correcto. Entonces iba a colocar el ejemplo del discurso religioso, sobre todo en iglesias evangélicas donde el pastor se aprovecha del dinero, ¿no? Entonces, el pastor puede utilizar la enseñanza y puede llevar la enseñanza utilizando versículos que sustenten el hecho de que el creyente, el fiel, tiene que dar el 10% de su sueldo. Entonces, esto va acompañado con reflexiones, va acompañado con palabras que infunden temor. O como el político maneja la oratoria para lograr arrancarle un voto. Un voto, exacto. Entonces, todo este discurso, si usted lo estudia, tiene unos componentes astutamente colocados para llevar a la masa a una línea de pensamiento. En el caso de la política, tú lo decías, a que elijan uno u otro candidato. Entonces, y es característica esa oratoria. Claro, y en las sectas es lo mismo. Por ejemplo, si hay un líder o un grupo de personas que tienen una secta en la cual dicen ser contactados o que reciben información de algún tipo de seres alienígenas, su discurso va a estar lleno de estas características. Entonces le van a decir a las personas, no, nosotros nos contactaron en tal época, vienen de tales estrellas y su mensaje es mesiánico por esto y esto y esto, y obviamente las personas le van a seguir. Pero además hay otro discurso que es la dialéctica. Y asociado a la oratoria entra la dialéctica. Entra la dialéctica, y la dialéctica es digamos que una técnica que se utilizaba desde la antigua Grecia, y esta se enfoca básicamente en tomar los razonamientos y, digamos, utilizar una serie de razonamientos para convencerte. Se utiliza mucho en los debates,
se utiliza también, pues se puede utilizar en cualquier tipo de diálogo. Es tomar mis razonamientos y anteponerlos a los tuyos, contradecir tus razonamientos. Y en la medida que yo contradigo tus razonamientos, pues gano o mi discurso es superior. Soy más lógico, más asertivo. Dialéctica. Entonces, por eso es dialéctica de dos. O sea, exacto. Hay un diálogo sí, entre dos personas que lo que busca es que alguno de los dos sobreponga sus razonamientos. Correcto. Otro término que también se acuña a toda esta oratoria es la hermenéutica, ¿no? Que tanto sufrimos hace poco. La hermenéutica dice que es el arte o la teoría de interpretar textos, especialmente las escrituras sagradas y los textos filosóficos y artísticos. La hermenéutica fue inicialmente aplicada a la interpretación o exégesis de las escrituras sagradas. Emergió como una teoría de la comprensión a finales del siglo XVIII e inicios del XIX a través de las obras de Frederick y Wilhelm Dilthey. La hermenéutica moderna incluye comunicación tanto verbal como no verbal, así como la semiótica, las presuposiciones y la precomprensión. Bien, entonces vamos a comenzar a entender todo esto. Ya conocíamos el carácter o las características de una secta. Básicamente es poco democrática, porque hay un líder que es el que termina teniendo la última palabra. También está conformada en una estructura piramidal, donde la mayoría de los componentes o de los integrantes de la secta son una base, ¿no? Son la base. Y hay unos pocos que están allá arriba en la pirámide y hay uno que es el que son los que toman las decisiones y marcan la pauta. Utiliza mecanismos de persuasión, ¿sí? De inducir a las personas hacia un objetivo y fin determinado. Persuasión y convencimiento. Para esto utiliza técnicas de manipulación mental, que son varias y aquí hemos hablado en el programa. Y técnicas comunicativas. Permíteme ahorita el micrófono. Y técnicas de comunicación, oratoria, dialéctica. Dialéctica y fundamentado en la hermenéutica, en el poder de interpretación, que es la hermenéutica. Sí. Además de esto, me parece muy importante y no podemos desligar esto, que este personaje, el líder de la secta, siempre es un elegido, siempre es un ungido, siempre es un hombre del Señor, ¿sí? Es un hombre tocado por el Espíritu Santo o es un hombre contactado. Cualquiera de estos fenómenos. O dice ser profeta o cualquier cosa. O puede decir que es un profeta. Y en cosas que a veces, y si uno lo comienza a investigar, termina siendo básicamente algo que el feligrés no puede comprobar, sino que simplemente pues debe creerlo. Así porque a través de su capacidad de oratoria o de su capacidad de expresarse en la famosa dialéctica, pues convence, ¿no? Y eso es suficiente. Pero yo quisiera hacer una reflexión ahora, antes de pasar a la segunda parte del programa, y es, ¿qué es lo que atrae? ¿Qué piensan ustedes en la investigación que hicieron, muchachos? ¿Qué es lo que atrae a una persona a salir de la normalidad, de lo considerado aceptado y disponerse a participar de una nueva secta? Bueno, yo pienso algo, ¿no? Dentro del impulso espiritual que vive la humanidad, para el ser humano es necesario siempre creer en algo, depositar su fe en algo. O sea que estamos en un impulso de creencia. Por el impulso espiritual en el que estamos. Sin embargo, hay condiciones mentalmente, por el entorno en el que nos encontramos, por la forma en que nos criamos, en que vivimos, que tenemos un impulso de pronto a lo místico, tenemos un impulso de pronto a lo religioso, a lo filosófico. Entonces, para todo eso, hay sectas que atrapan y captan la atención. Juan Manuel, pienso que has dado en el punto exacto, es decir, el impulso espiritual en el que la humanidad se encuentra es la que permite que este fenómeno que tenga éxito. Claro, entonces el impulso de la creencia, básicamente. Ya. Exacto. Salín, ¿tú qué puedes aportar? Sí, no, además de que también como seres humanos tenemos digamos, la inclinación a sentirnos parte de. El sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia que incluso es natural porque somos seres sociables, crecemos en un núcleo familiar, luego en un núcleo de amigos, y eso se va trasladando a distintos puntos sociales que de pronto coincido con gente que tiene las mismas afinidades que yo y nos agrupamos a compartir sobre ellas. Eso es natural. Pero cuando eso se lleva a los extremos y más vestido en un aura de fenomenismo, de misticismo y de todo esto que hablamos, de los discursos y todo esto, ahí es donde
se aprovecha de esa condición que tú hablabas del ser humano y terminamos cayendo desafortunadamente en este tipo de corrientes. Bien, yo también le podría sumar otra cosa, ¿no? A veces en el proceso de investigación nos damos cuenta que estamos bajo un mundo de manipulación. Entendemos que las religiones y todo esto, bueno, se ha convertido en el foco de la manipulación. Y cuando comenzamos a buscar respuesta, pues somos como aptos, ¿no? Estamos como dispuestos a escuchar alguna teoría, algún conocimiento que vaya en contra justamente de eso que nos ha parecido siempre manipulación. Es decir, cuando un líder de una secta comienza a hablar, por ejemplo, de lo manipulador, por ejemplo, que es la Iglesia Católica con todas estas mentiras, entonces eso resuena, ¿verdad? Claro. Esto resuena y es algo que te comienza como a pegar. Me empieza como a convencer. Exacto, es decir, que cuando hayan cosas que resuenen por tu rechazo a un sistema de control, entonces aparece eso sumado a lo que tú decías, Juan Manuel, del impulso de la creencia. Espiritual. Siempre necesitamos creer en algo, parece que estuviéramos en ese impulso, ¿no? Sí, sí, es una realidad que todos vivimos y parece que la sociedad también ha buscado los mecanismos para tener una solución inmediata y resulta que esa solución termina siendo peor que la enfermedad. Peor. Bien, nos dicen, los esenios fueron una secta. ¿Qué creen ustedes? Sí, lo que decíamos al principio, el tema de agruparse en torno a algo no es nocivo. Y lo que yo entiendo de los esenios es que ellos se apartaron de la enseñanza judía, Mosaica, sí. exacto, la enseñanza de la Torá, y decidieron estudiar otros documentos que hablaban, por ejemplo, de la venida del Cristo. Y ellos en ese proceso sí se apartaron, pero hasta donde yo tengo entendido no practicaban ningún tipo de rituales ni desviaban la enseñanza. Simplemente fueron personas que no estuvieron de acuerdo con la enseñanza. Claro, recuerden mosaica. la comunidad de Qumran, que se alejó de las disposiciones del templo de Jerusalén, de la enseñanza del falso Dios del Antiguo Testamento. Comenzaron un proceso de investigar y conocer las verdaderas profecías o documentos espirituales que han sido entregados en la humanidad. Y eso, inmediatamente, de acuerdo a la definición, al apartarse es una secta. Sí, ¿verdad? exacto, a la etimología sí, a la definición. Aplica al principio o a la originalidad del principio término, original del término, ¿verdad? Sí. Sin embargo, hay un fenómeno que también se define allí y fue lo realizado por uno de sus líderes, que fue el maestro de justicia, muy conocido en el mundo de la gnosis. De la gnosis. El maestro de justicia fue un personaje también que participó de apartarse para conformar esta comunidad y allí, para mantener a los miembros, todos judíos de la comunidad, de la nueva comunidad, unidos, trajo ritos de la antigua ley mosaica mezcladas con la intención nueva de esta organización. Lo que inmediatamente nos pone en alerta de entender que cuando mezclamos, ¿sí? Cuando mezclamos las condiciones naturales que se viven dentro de estas organizaciones que están hechas es para controlar, la secta se convierte inmediatamente de nociva. No, de inofensiva a nociva. Claro, ahí es donde ya... Corrijo, de inofensiva a nociva. Claro, en su principio los esenios, bien, no había ningún problema. Digamos que el inconveniente está cuando el maestro de justicia mezcla las enseñanzas reales con los conocimientos de la Torá. Entonces ahí ya, digamos que la esencia original de esa separación comenzó a perderse un poco. Incluso de ahí más adelante nacieron los gnósticos, ya más modernos. Y si vamos a la gnosis tiene una mezcolanza de conocimientos espirituales reales, pero con otro tipo de enseñanzas, de filosofías y prácticas oscuras que ya desvían el sentido real de lo que busca una persona cuando llega a una corriente de Entonces, estas. cuando uno habla de la religión oficial de la Iglesia Católica, es una gran secta, pero aceptada. Sí, una secta abierta. Una secta abierta. O sea, ¿qué es lo peligroso? Tú hablabas ahora del psicólogo, que no recuerdo el nombre, pero él decía que cualquier grupo se puede convertir en una secta. Dentro de lo que ya nosotros hemos estudiado y hemos visto, podemos analizar que, bueno, nosotros podemos estar en un grupo, pero para que eso no se convierta en secta, yo diría que todos deben tener un papel importante ahí en cuanto
a lo que se está estudiando y en cuanto al propósito que se tiene. Bien, ¿qué tal si pasamos ahora a la segunda parte del programa donde, bueno, con la lógica de la lógica en la mano y otros documentos podamos entender realmente de qué se trata esto? Porque entonces más de un oyente dirá, bueno, y entonces no es bueno reunirse en ningún grupo porque me puedo estar convirtiendo en un sectario. ¿Sí? Entonces, esta mañana cuando estábamos invitando a los oyentes del noticiero a participar de este programa, decíamos, bueno, es que el mismo Cristo habló de la necesidad de unirnos en su nombre para aprender, para discernir el conocimiento espiritual. Ahí se conforma un grupo, Sí, ¿verdad? Un grupo de estudio. sí, los apóstoles, los discípulos. Era un grupo. Claro. Exacto. O lo que está sucediendo aquí, tenemos un grupo de oyentes de la emisora, un grupo de oyentes de Descubriendo, ¿verdad? Entonces nos reunimos en torno a un conocimiento, una enseñanza. ¿Cómo eso no llega a convertirse después en una peligrosa secta? Ahorita decía un oyente que nos escribía, decía, entonces nosotros somos una secta buena. Entonces vamos a la lógica de la lógica. Tengo aquí el documento de la lógica. Este documento para todos nuestros oyentes ha sido... Bueno, aquí ninguno ha sido contactado, ¿no? No, aquí nosotros siempre hemos dicho, vea, ninguno de nosotros ha sido contactado. No hemos tenido ningún tipo de sueño especial. El Espíritu Santo, bueno, el propio Espíritu que tenemos, ¿no? Claro, pero... Y el Espíritu de la creación. Sí, que, pero ese Espíritu Santo religioso no nos ha No, tocado. El no, rayo no, sincronizador tampoco. No hemos nada de eso. sido... Ungido. Una vez dije esto para explicarlo ya directamente. Ni sueños tengo porque cuando me acuesto hasta el día siguiente. Eso Sí. para no decir que me habló alguien y no. Bueno, y no recordamos tampoco nuestras reencarnaciones anteriores para decir que fuimos tal o cual, entonces... Bueno, si de pronto hay gente que quiere que quienes dirijan un programa como esto tengan esta condición, lastimosamente o no sé, no se sabe. Descubriendo no tiene esa condición. Exacto. Nosotros somos 3 personas que nos hemos dedicado a leer, a estudiar y compartir lo que descubrimos, y siempre hacemos la salvedad que lo que aquí se dice no debe ser aceptado ni rechazado, sino comprobado. Tome lo que resuena en su mente, lo que debe ampliar y saque sus propias conclusiones. La lógica de la lógica, esta herramienta desde las Pléyades, dictada desde los mensajeros de arriba, en su código 10 dice algo interesante. Voy a leer todo el código. Hacia el sinónimo de la estupidez se llama. No podemos emprender el más hermoso de los caminos solo con los ojos de la inocencia. La ignorancia produce estupidez y esta se transmite de padres a hijos como una tradición de prejuicios que se heredan. Tened pues mucho cuidado con lo que enseñáis como verdad a tus hijos y a tus amigos, no sea que los llevéis al mismo abismo de ignorancia en el que estáis viviendo. Entonces miren esta parte, estimados oyentes y televidentes. Vosotros que por el momento sois grupo, es necesario poner la voluntad en acción colectiva para avanzar en conjunto hasta que sea necesario. Después cada uno seguirá su propio camino. Entonces, en esta parte, la lógica de la lógica nos dice que en un momento o por un momento tenemos que ser grupo. Claro, es un tiempo. Sí, es necesario también hacerlo así. O sea, que es necesario agruparse. Claro. Es necesario agruparse para que esa agrupación sirva de estudio del mensaje espiritual que fue legado al planeta Tierra, la humanidad. ¿Con qué objetivo? La colectividad para el estudio, para la reflexión, para la interpretación de ese mensaje. El propósito es avanzar espiritualmente. Y este avance se tiene que dar, por ejemplo, en un tiempo determinado, de acuerdo a cada persona. Después de lograr esto, cada uno deberá seguir su propio camino. Es decir, Claro. que una agrupación no es algo que funcione de manera perenne. Si hay una agrupación que tiene 2000 años y todavía no se quiere diluir, como la Iglesia Católica, hay ahí un problema. Sí, hay un problema. Hay un gran problema porque no está permitiendo a sus feligreses que tengan un desarrollo, un avance. No, siempre en la misma condición, siempre en la misma condición. Así es. Eso es grave y es una de las condiciones de toda secta. Usted de ahí no sale, ahí siempre estará ahí. Ahí llegó y ahí se quedó. ¿Por qué? Porque es que el líder, el guía, el contactado, el iluminado, el que le habló el Señor en los sueños, todo esto siempre dice, o no se lo dice así directo, pero le hace sentir que si está fuera de allí, Se va para el infierno, está perdido. está perdido. Entonces, ojo con eso.
vosotros que por el momento sois grupo, es necesario poner la voluntad en acción colectiva. Sí. Es decir, hay un colectivo. Sí, y lo que decíamos ahora, que cada persona perteneciente al grupo debe tener un papel fundamental allí y tener en esa acción colectiva un propósito claro y determinado. Bien, ahora vamos a otro código. Ya definimos la necesidad de la colectividad, pero en un tiempo específico, determinado, con la intención clara del avance. No es una cosa eterna. Ojo, porque al final lo que se busca, oigan bien esto, amigos oyentes y televidentes, lo que se busca es el desarrollo interior, claro, el despertar esa esencia crística, o el Dios interno. Sí, no el enriquecimiento de un líder, ni las intenciones de un líder o un grupo pequeño que lideren una secta. Es digamos que la agrupación, el grupo durante ese tiempo sea provechoso y de avance para todos. Entonces, eso de desarrollo interior. Claro, desarrollo interior para toda la colectividad, no para unos pocos. Claro, ahí es donde está el peligro, ¿no? Muy bien, entonces el código 43, voy a leerlo acá. Les recuerdo que este documento lo pueden descargar de la página de la emisora en la sección de biblioteca. Ahí está la lógica de la lógica. Lo descargan, pues si lo tienen allí como un documento de estudio muy interesante. El código 43 dice lo siguiente. No es el 43. 41. Es el 41, ¿no? El averno de los grupos, perdón. Qué frágil es la mente. Ese es el 41, la mente. Vamos a coger el 41 y el 42, que es el averno de los grupos, ¿les parece? Sí. Mucha atención, amigos oyentes y televidentes. Qué frágil es el espíritu humano. Qué frágil es la mente en su real interpretación de lo que aparenta ser la verdad. No os dejéis engañar por más tiempo. No os dejéis engañar por más tiempo. Romped las cadenas de las palabras bonitas. Eso que hablamos, ¿no? El dialéctica, discurso, la oratoria, la dialéctica. Eso. Las palabras bonitas que os llevan inexorablemente a los abismos de la falsa interpretación. Sed valientes y osados al hacer escudo inderrotable con tu voz interior. Transitarás sin miedo y nadie os podrá tocar. Los deformadores de la ley tienen su olor inconfundible y también son reconocibles por su particular forma de hablar. Viene el 42 que dice, el averno de los grupos. Ellos son fáciles de reconocer, es decir, refiriéndose a los deformadores de la ley, o a los líderes de las sectas, o a los manipuladores de la información. Ellos son fáciles de reconocer por quienes con sus actos y conocimiento en favor de la verdad han contraído el lógico discernimiento que solo desarrolla el sencillo y humilde conocedor de la verdad. Es decir, que la forma de detectar esa oratoria, de detectar esa manipulación mental, de detectar que son palabras bonitas simplemente untadas de Dios, es imprimirle a nuestros pensamientos, que en principio son creencias, como tú decías, el pensamiento lógico, claro, el discernimiento lógico de la situación. Por eso la lógica es muy importante. Y ahí también tiene que ver mucho el trabajo interior. O sea, un ser humano que trabaje por dentro, más fácilmente le afloran esas condiciones. Porque bajo una condición de negrura interior, hombre, pues seremos más fácilmente engañados, ¿no? Claro. Y es que cuando dice el código 41, qué frágil es el espíritu, qué frágil es la mente humana en su real interpretación, es eso que nosotros hablábamos de la necesidad de la creencia de uno, de la persona. Cuando la persona tiene ese impulso, es muy fácil y es muy voluble enredarlo con estas palabras bonitas. Por eso la lógica es muy clara y nos dice ahí, romped con esas cadenas. Claro, entonces después dice, no os dejéis elegir para sus grupos. No os dejéis elegir para sus grupos. Y aquí dice una de las características que nos permiten detectarlos. Dice, no os dejéis tentar por falsas doctrinas con apariencia de piedad y sabiduría. No dejéis que os seleccionen para estos particulares grupos en que se pierde el derecho a no aceptar. Esa es una de las bases que la lógica de la lógica establece para que reconozcamos estos grupos que se visten de aparente piedad y sabiduría, esa que nos vislumbra, que permite que estemos allí, que creamos en esto. Entonces se pierde el derecho a no aceptar. Usted tiene que inmediatamente, pues lo que dice este líder de la secta, considerarlo como una casi que verdad absoluta.
es... Sí, porque si le cuestiona, entonces se mete en problemas. Claro. Mire, lo máximo que sucedía cuando una persona se oponía a lo que decía la Iglesia Romana Vaticana era la excomunión. Sí. Ser excomulgado era en su momento Lo ya, peor. sentirse muerto en vida. Estabas en el infierno en vida, exactamente. Claro. Entonces, por ejemplo, hay personas que se rebelan contra un líder o los ancianos de los testigos de Jehová. Y allá no se le llama excomunión, ¿no? Sino expulsados. Sí. Expulsados. Y cuando se expulsa a un hermano de una congregación de los testigos de Jehová, lo digo porque me lo han contado algunos de ellos, se les prohíbe a los que se quedan Hablar con los tener expulsados. contacto con el expulsado. Entonces, eso es tremendo, ¿no? Porque se crea una línea, una barrera en la que el expulsado ya casi es que el demonio encarnado y el que se queda, pues es Luz una pura. persona que es luz pura, ¿verdad? Claro. Entonces hay una diferenciación que se aleja de la realidad, como lo decíamos en la introducción. Otra cosa que también utilizan estos líderes en su dialéctica, en su oratoria, es infundir el miedo en las personas. Como tienen una capacidad pequeña mentalmente, espiritualmente, este fenómeno del cielo, del infierno, va creando en el pensamiento de la persona un miedo hacia esa condición. O sea, castigos eternos. Exacto, no solamente para ti, tu familia también se puede ver involucrada. Entonces son estos miedos que permiten que esos comportamientos de rechazo hacia las demás personas se cumplan al pie de la letra, pero por miedo, por más que yo quiera de pronto hablarle, porque de pronto el que se fue mi amigo, yo por miedo no lo voy a hacer. Claro. Entonces ahí estoy, todavía diría que peor. Ahí estás peor. Entonces, dice, repito, no os dejéis que os seleccionen para estos, pero me llama la atención, dice, os seleccionen. Al parecer estos grupos buscan de una manera selectiva a sus... Claro, hay algunas sus sectas integrantes. que hacen eso. No, digamos que no se le permite la entrada a todo el mundo. Hay unas condiciones. porque es que se ponen como los grupos, son grupos selectos, ¿no? Claro. Donde Entonces hay sectas donde solamente entra gente que tenga dinero, por ejemplo. como la masonería. Como la que es masonería. una secta. La masonería es una secta, claro. Una secta elitista donde solo personas con influencia en la sociedad, dinero, logran llegar a los niveles más altos. Esa es selectiva. Correcto. Entonces, dice, no os dejéis seleccionar para estos particulares grupos en que se pierde el derecho a no aceptar. Así que si usted está en un grupo, en una religión, bueno, cualquier cosa de esta, y usted siente que si habla lo miran feo, ¿sí? Y lo comienzan a cuestionar, abra el ojo. Sí. Abra el ojo y diga, hombre, que se está perdiendo cuando se pierde el derecho de disentir, estamos graves. Porque si es una agrupación que busca el impulso, entonces entre todos debemos impulsarnos, a pesar de que pues tú tengas una inconformidad, ¿verdad? Claro. Hombre, para adelante. O entre todos resolverla. Claro, entonces también dice, solo, miradlos bien, solo son adoradores de la apariencia de sus falsos líderes que los manejan a su antojo e interés. Entonces hay una manipulación del líder sobre las personas. Son muchos los desdichados que marchan sin rumbo creyendo tener pies para andar, ojos para ver y oír para escuchar. Estos son los engendros de los manipuladores, que dan como engendros, mire eso, que han leído y escuchado algunas verdades. Esos líderes han leído y escuchado algunas verdades a medias y que añaden y anulan el sano conocimiento impartido en la doctrina de la verdad. O sea, otra condición del líder, y es que ese líder maneja conocimiento. Claro. Dice acá, medio leído, han leído y escuchado algunas verdades a medias, ¿no? Y que le añaden a esas medias verdades situaciones, conocimientos, comportamientos, tradiciones, dogmas y todo esto. Para reforzar ahí. Para reforzar y anular Algunas otras cosas. anular en las personas o en las personas el sano conocimiento impartido de la doctrina de la verdad. Es decir, termina torciendo el mensaje que dice estar exponiendo. Sí, como lo que ocurrió con el maestro de justicia. Al final, el hombre quiso mantener ahí el grupo unido, pero la acción que hizo fue traer conocimientos de aquello que ellos se habían apartado. Entonces, al final terminaron ahí enredados. Mira que ustedes decían algo ahora, y es con respecto a que los líderes manejan conocimientos.
Muchos de estos conocimientos dicen ser dados por extraterrestres o cualquier tipo de revelación o sueño. Y esta es una de las cosas que atrae mucho al ser humano, porque el ser humano le gustan los conocimientos fantásticos, los rituales. Además de que en muchos de estos ritos, las personas que guían en estas sectas tienen manejos en muchas ocasiones de energías, como los pastores que hacen curaciones, y esto sorprende a las masas cuando un pastor sana, entre comillas, a alguien, cuando un gurú de estos logra hacer algún truco de magia, alguna cuestión. Eso deslumbra a las personas y hace que la creencia o el fanatismo en X o Y líder o grupo, hombre, se magnifique. Entonces, eso también tiene que ver mucho con lo que hablaba Juan, el impulso en que estamos, donde no entendemos que todos estos fenómenos tienen una explicación dentro de la ley y que si alguno de estos líderes lo manejan es simplemente porque tienen una preparación en todos estos rituales energéticos y que con que solo usted investigue, abra su mente y entienda diversas situaciones, eso poco a poco dejará de sorprenderle y entenderá que en muchos casos, en algunos casos, por ejemplo, como lo hacía Jesús y muchos otros personajes, profetas de la luz, son mecanismos naturales, pero cuando ya hablamos de sectas, magia y todo esto, ya se utilizan artimañas y energías de las tinieblas para engañar, y esto lo hemos denunciado aquí muchas veces, ¿no? Claro, bueno, también yo estaba pensando mientras lo decías, que estos personajes que son líderes de las sectas terminan siendo personas o locas, ¿sí? Algunos tienen con trastornos algunos mentales, trastornos mentales y otros muy cuerdos, Claro. pero a la vez muy astutos, muy vivos, muy brillantes a la hora de la oratoria, de la hermenéutica, de la dialéctica y todo esto que terminan manipulando con facilidad a sus creyentes. Y otra también de las características que tienen esas sectas es que al líder o a la minoría que está en la cúspide también hay retribuciones económicas. Y en esta sociedad donde vivimos sabemos que por el dinero baila el perrito. Claro. Entonces, O la famosa canción. Claro, de esa manera no van a dejar que los feligreses se vayan y van a causar cualquier tipo de manipulación para que incluso no se vayan y sean muchas más personas las que vengan ahí. ¿Tenemos mensajes de los oyentes? Sí, han llegado varios mensajes. Por acá está Mafe Cabrera, que nos está escuchando, Débora Machay, Arlington Roa, nos saluda a la mesa de trabajo, nos envía un fuerte abrazo. También está Fernando Suárez, nos saluda desde Barranquilla, toda la mesa de trabajo. También está Silvia Montesinos. Hay también los que sacan provecho en el nombre de Jesús y son sectas. Claro que sí. Claro que sí. María Fer, saludos a toda la mesa de redacción, muy buen tema. Juan Carlos García Correa también nos saluda, dice, pero Cristo dijo, 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes y también les mando de 2 en 2 a evangelizar. Nada de esas multitudinarias bulliciosas, la fuente es paz, tranquilidad, armonía, todo lo contrario de las sectas. Ah, entonces no es tumulto tampoco. Sí, tampoco es... Ah, ok, mira, aquí se aprende otra cosa. Sí, por algo incluso incluso la misma profecía habla de que al final de los tiempos, en proporción a la humanidad, se levantarán muy pocos hombres. O sea, el grupo, la masa humana que se necesita para impulsar definitivamente esta humanidad, no son tantos. No quiere decir que el resto se vayan a perder, simplemente que de acuerdo al impulso espiritual, la humanidad avanzará solo por unos pocos. Bien, miren, tengo aquí también... Antes un amigo Sí, también en Estados Unidos, Juan Carlos Rodríguez, también nos envía un saludo y bueno, decirle a Juan Carlos que en algún momento, próximamente el otro año, estaremos también por allá haciendo descubrimiento en ¿Dónde? Estados Unidos. Ojalá sea Él está en pronto. Connecticut, está cerca de Nueva York. Un viajecito por allá sería Por allá estamos, allá seguramente vamos a tener las puertas Bastante abiertas. bastante refrescante para la mesa Sí. de trabajo descubriendo. Allá vamos a estar y él lo sabe. Él lo sabe. Claro, buscándonos los recursos para poder movernos, ¿no? Claro. Bueno, es importante para... El objetivo al final es que nos desarrollemos internamente, buscar el Dios interno, buscar despertar esa esencia de pureza en nosotros. Para esto, dice la lógica, por un momento somos grupos, Sí. no vamos a ser enquilosados allí. Otra de las cosas que descubrimos con un oyente es que no es el tumulto, no son esas grandes congregaciones, porque en ese proceso ocurre algo, y es que el grupo lo que está permitiendo es un diálogo reflexivo
de la información de carácter espiritual de luz, Sí. porque hay una cantidad de información que no es válida, que Claro. es bastante dañina. Pero después de la investigar y conocer ese mensaje de luz que ha sido trasladado al planeta Tierra, lograr discernirlo, lograr entenderlo. Y el grupo lo que permite es que la visión de uno impulse la visión de otro. ¿Sí? Por eso sí es importante reunirse bajo ese contexto. Claro, fíjate que ahora sucedió algo. La oyente nos dice, es que Jesús dijo 2 o 3. Entonces, en el símbolo como que yo interpreté de que tampoco es el tumulto. Entonces, se hizo una retroalimentación. Entonces, si son tumultos, imagínense cómo sería la dinámica ahí. No, muy, muy desordenada. No habría forma de interactuar. Entonces, la carencia de alguien es suplida por la habilidad de otro a nivel interpretativo o de alguna experiencia de vida que le permita pues comprender algo que no se está entendiendo en el momento. Ahí el grupo es Sí, sano, es sano. es necesario. Y recuerden otra cosa que queremos compartir, la no existencia de líderes para ningún grupo. Es decir, esa organización de personas en torno a un objetivo, claro, que es despertar el Dios interno, debemos quitarle un fenómeno que es el que termina estructurando una secta, y es la existencia de un líder para ese grupo. Es decir, Claro. una voz, el que dice hacia dónde se va y no se va, el que tiene la mayor capacidad interpretativa, el que cree, pues, que tiene el sartén por el mango, ¿no? Ese sería un primer elemento. El primer elemento. El segundo elemento importante que queremos compartirles es que debe haber una libertad total de conciencia sin imposiciones. Cualquier conocimiento que se comparta es así, compartido. Cualquier visión o interpretación que se tenga debe ser así. Esta es mi visión, la quiero compartir. Pero cuando ya se dice desde el liderato, esta es la interpretación y todos tienen que pensar esto, ya eso es sospechoso. Ya no hay libertad de conciencia. Lo que tú decías en la definición, se acaba la democratividad. Democracia. La democracia. Sí, que de pronto democracia no sería el término más Ajustado. más ajustado, porque la idea no es que la mayoría ganó, sino que haya más bien una equidad ahí, que haya un Consenso. Consenso, exacto. Eso es el término. Sí, el tercer punto es que haya un rechazo total al mito y la manipulación sometedora del hombre. Un rechazo en esa agrupación, en ese círculo de conocimiento, hay un rechazo total al mito y manipulación sometedora del hombre. Claro, ser objetivos en lo que se está buscando. Sí. ¿No? Y Nada de rituales, el nada mito de que somete al hombre, te vas para el infierno, Ajá. si no estás aquí. O sea, todos esos mitos que obligan a las personas a hacer cosas que en el fondo no quieren. Es decir, que si la persona en algún momento se quiere alejar, que se le respete Lo eso, puede hacer. Claro. que se la tragó el mundo. El cuarto, claridad de que todos los humanos estamos en un proceso inicial de aprendizaje y somos ignorantes, ¿sí? Entonces, entender que todos estamos en un proceso y que hay cosas que yo no voy a entender en algún instante, o mi comportamiento va a demostrar que todavía me falta comprensión. Sí, o sea, de esa manera no va a haber dialéctica, porque la dialéctica siempre va a buscar sobreponer un objetivo en base a la discusión. Pero si partimos de que ambos tenemos la misma condición, de que somos ignorantes, de que desconocemos algo, no vamos a sobreponer nada. Por el contrario, vamos a tener plena disposición de aprender lo que estamos que es estudiando. tan fácil caer en el estado de la secta, ¿no? Claro. O sea, estamos como Una esa línea delgada. una línea muy delgada, ¿no? Por eso es importante reflexionar, ¿no? Que al sentir que estamos en proceso de aprendizaje todos, ¿cómo nos ponemos uno por encima del otro? Ujú. ¿Sí? O cómo señalamos Sí. al otro, Sí. si todos estamos en un proceso de aprendizaje. Claro. El quinto, que los conocimientos que vienen desde las estrellas, el conocimiento espiritual y la aplicación de ellos en la vida diaria son realmente la esencia de conciencia y libertad buscada. Es decir, que no se está en un grupo para formar un club, no se está en un grupo para decir que soy espiritual. Ese es el objetivo, el que dice allí. Exacto. Ese debería ser el objetivo. Es decir, que lo que estoy aprendiendo allí de luz, del conocimiento luz trasladado al planeta Tierra, es decir, las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas que se han entregado en diferentes culturas y tiempos, sea algo que yo intente todos los días trabajar dentro de mí. Eso es muy importante. Si no se logra eso, entonces imagínense, estamos en un grupo jalado de las mechas, creyendo ser espirituales. Claro. Otro, que no hay madurez en tanto las decisiones se tomen con base en sentimientos y emociones del gobierno del mundo. Las jerarquizaciones, por La ejemplo. jerarquización. Esa es una, sí. O también cuando quienes toman las decisiones tienen algo en contra
de otra persona y la decisión que toma es bajo la emoción de la rabia o del odio hacia esa persona, entonces ahí no hay justicia. Entonces, por ejemplo, si en alguna secta el líder la tiene contra alguien y ante cualquier falla que tenga esa persona, pues utiliza eso para perjudicarlo o para castigarlo. Correcto. Ahí hay emoción del mundo. Entonces, la otra, que perseguimos una finalidad coherente de los objetivos espirituales inteligentes, buscando superar actitudes humanas, o sea, lo que nos atrasa, esas actitudes humanas, mortales humanas, y culturales para llegar a una unidad consciente del por qué somos, ¿no? Es decir, que las condiciones humanas, las condiciones culturales, la creencia, los dogmas no nos dividan. No nos dividen. Hay una frase también dentro del propósito estelar que dice, mis hijos no se fragmentan, pertenecen a la eterna verdad. Exacto. Entonces son nuestras creencias, nuestras opiniones, las que terminan enfrentándonos. Hay que buscar es la unidad consciente del por qué somos. Y la unidad no es algo que se viva solo físicamente juntos, sino cuando compartimos el mismo propósito u objetivo y trabajamos para él, estamos en unidad. Que el uso de las facultades como la inteligencia, el espíritu, la razón, la lógica, deben estar unidas en la fuente homogénea del ser individual. Es decir, son los recursos que permanentemente tenemos que hacer uso de ellos. Y una última que nos diría que la finalidad del ser no es la razón del hombre actual. Nacer, crecer, reproducirse y morir, hacer dinero, ser exitoso, todo esto. Si cuanto llega a incumplimiento de la profecía y la ley eterna, que somos nosotros. Es decir, entender que hay otros propósitos superiores de más vida, trascendentales. más trascendentales. Eso vendría siendo un propósito sano dentro de una colectividad que busque como objetivo fundamental el crecimiento. ¿Verdad? Entonces, alguna vez compartíamos, porque en la emisora tenemos un grupo de WhatsApp donde se unen y se congregan oyentes de la emisora y oyentes del programa, Sí. ¿verdad? Y ahí se comparte información, se comparte conocimiento, de tal manera que cada uno se pueda alimentar de él. Y para esto, amigos oyentes, el objetivo final no es tener muchos conocimientos simplemente. Es que los conocimientos que vayamos descubriendo nos sirvan para resolver situaciones interiores, situaciones personales. Porque si eso no se está dando, pues estamos perdiendo el tiempo. Claro. Estaremos en una secta. Estamos en una secta, en una religión. Sí. Me parece que ese es el objetivo, ese objetivo hay que tenerlo muy claro. Sí, ese es el que no hay que perder de vista, todas las acciones que por investigaciones nosotros determinemos que nos puedan servir en nuestras vidas, comenzar a aplicarlas, pero con el pleno convencimiento de que es por nuestra propia voluntad y no como se hace en las religiones, que es por una imposición. A la final, cuando las cosas yo las hago por imposición, el espíritu termina cediendo. Y ahí cometen el pecado, entonces se sienten desprotegidos y se van en esa bola de nieve no sé, de inmundicia, se sienten inmundos. Pero por el contrario, si nosotros hacemos las cosas de una manera consciente de que sí nos va a servir, de que no es por ninguna imposición, ya las cosas van a cambiar y sí vamos a ver resultados palpables. En el conocimiento entregado desde las estrellas sobre los 7 días de creación y los impulsos espirituales de cada uno de ellos, que son 7 días de creación y 7 impulsos para cada uno de esos días, para el séptimo impulso, el segundo día, que es el impulso espiritual al que se invita al ser humano de la actualidad, porque estamos en el impulso de la creencia, que es el quinto, pasar para un sexto impulso y un séptimo. El séptimo impulso interpreta, revela el símbolo, esa es la característica, interpreta, revela el símbolo, la verdad eterna, unifica en círculos de conocimientos a los buscadores y conocedores de la verdad hombre-Dios, edifica a los verdaderos espiritualistas, interpreta claramente las escrituras para que el hombre las asimile como ascenso del intelecto espiritual. Es decir, que se debe trabajar en el interno, básicamente en la interpretación clara y verdadera de esos símbolos y enseñanzas espirituales para ser vividas. Esto se puede hacer en círculos de conocimiento. O sea, en grupos, en pequeños grupos, porque no están hablando de un círculo tamaño estadio de fútbol. Sí, un estadio lleno. No se trata círculo, de eso. Un grupo de personas que se dispongan a desencriptar o a interpretar lo que vendría siendo el símbolo. Claro, entonces
una recomendación para los que nos escuchan, que son muchos a nivel de América Latina y otras partes del mundo, en Europa también nos escuchan, es que cuando haya 1, 2, 3, 4, 5 con esta información de conocimiento, hombre, sería bueno reunirse, congregarse en círculos de conocimiento, que ojo, que ahí no vaya a haber el líder, que yo soy el jefe, yo no, todos ahí interpretando, habrá uno que coordine dónde nos vamos a reunir, qué vamos a hacer, esto, y luego otro también hace lo mismo, y así se mantiene eso. Evitar la jerarquización y evitar ese cuento de que que soñé, que me dijeron, que me están hablando, de que... Sí, porque eso crea el fanatismo. Ahí es donde entran los A menos que sea verdad. Claro, es que sucede, pero en el caso de las sectas, los líderes en muchas ocasiones lo hacen para engañar, o en otros casos sí le hablan, pero vaya usted a saber quién le está hablando. Entonces, ahora, nosotros también podemos ser vistos como líderes del programa Descubriendo. Porque es que la mentalidad del impulso espiritual del hombre así lo determina, y no es algo alejado de la realidad. Lo que nosotros en la mesa de trabajo quiere dejar claro es que nosotros no somos líderes de ningún grupo. Somos personas que, como bien lo dijo Neil, leemos, investigamos y compartimos con ustedes lo que nosotros concluimos. Sin embargo, eso no quiere decir que también seamos portadores de una verdad absoluta. Por el contrario, ustedes deben comprobar cada palabra que aquí se dice y de esa manera todos vamos a tener un propósito en común. De hecho, muchos oyentes nos escriben y con base a sus escritos, sus inquietudes, nosotros comenzamos también a buscar y a tratar de entender de sus aportes. Hay otra cosa muy importante en el tema que colocas de Descubriendo, y es que en este proceso de difusión ocurre algo que nosotros hemos tratado como de evitar, ¿no? Y a veces sentimos que las personas, al no comprender realmente nuestra intención, pueden delicarse. Sí. Y es que se nos preguntan cosas como si nosotros supiésemos todas las respuestas. Y yo les voy a decir una cosa, amigos oyentes y televidentes. Si estamos haciéndolas aquí, si estamos haciendo este programa, es porque queremos encontrar respuestas. La esencia de este programa es que somos buscadores porque nos falta. Y cada vez que exponemos un tema, es un paso más, un paso más. Y nunca va a ser un paso definitivo. Siempre van a ser y se va a necesitar conocer. Por eso, las preguntas que nos hacen, queremos siempre responderlas con las mismas investigaciones, para que no seamos nosotros los que resuelvan inquietudes, sino simplemente los que compartan información. Compartimos información para que usted, con ella, verificada, ampliada, comprobada y con su propia investigación, ojalá usted mismo comience a darse respuesta. Otra cosa sería que en conversaciones de pequeños círculos podamos intercambiar ideas que nos sirvan para crecer todos. Claro, que ahí es donde entran los círculos de la real interpretación, ¿no? Que habla los 7 días de creación en su séptimo impulso. No sé si tienes por ahí. ¿Terminaste de leer? Sí, lo terminaste de leer. ¿Que ya terminaste? Sí, claro. Bueno, Okay. La parte más importante cuando dice el séptimo impulso interpreta, revela el símbolo, la verdad eterna, unifica. Ahí viene la unificación. Esa es la esencia. La esencia unifica en círculos de conocimientos a los buscadores y conocedores de la verdad. Ojo, mire, unifica a los buscadores y conocedores de la verdad. Esas dos condiciones. Siempre somos buscadores, también conocemos ciertas cosas, pero nos unimos para compartirlas. Y en ese ejercicio sano, edificarnos verdaderamente en el espíritu, interpretando claramente las escrituras que se nos han dejado, para que cada uno de los participantes las asimilemos y esto nos sirva de un ascenso de nuestro intelecto y de nuestro espíritu. Cuando usted sienta eso, que está haciendo eso, bueno, es algo positivo. Pero cuando usted sienta que usted está siendo escaso, que usted no puede hablar, que usted no entiende, y que usted tiene que diezmar, que usted tiene que obedecer y usted está asustado porque es que si se va de allí, no hay nada que hacer. Ojo. Sí, ahí. ¿Cierto? Claro. Bueno, muchachos, vamos a cerrar el programa dando cada uno de nosotros un tips para que reconozca el oyente que estuvo, está y para que no se vaya a embarcar en una secta. Bueno, aquí hay un comentario de Ronald, nuestro compañero que está por allá de viaje.
le mandamos un fuerte abrazo, pero él da un comentario Ronald que no, está en España. España, de sí. madrugada, ya serán que las 3 de la mañana. Está trasnochado Ronald. Pone un comentario que Un abrazo también para es un Ronald. tip. A ver, Dice, importante es que cuando se está dentro de un grupo, es que cada uno ponga la voluntad en acción colectiva, pues no hacerlo es lo que permite que aparezcan líderes. Y eso es muy cierto. excelente. Eso es un punto muy importante. Eso decir, que cuando- dice Ronald es fundamental. Cuando el grupo, la masa de un grupo es inactiva, es pasiva, eso promueve que los que sí sean activos se alcen como líderes. Oiga, y eso, qué punto tan importante. y eso es que grave Ronald. porque cuando las decisiones quedan sujetas a unos cuantos y los demás obedecen, ahí es donde se comienza a desviar la situación. Entonces, Es decir, eso es un tip. cuando el código de la lógica dice poner en acción, poner la voluntad en acción colectiva, es decir, todos. Yo sé, cuando usted se sienta, se encuentra sentado a esperar que le den, que le den, que le den y que todos resuelvan y que el que está allá le dé la respuesta, ahí fácilmente aparece el líder y usted es masa. Bueno, ese es de Ronald, ese no Sí. es de, bueno, el suyo, Sí, y el mío. Sí, sí, no, pero quería dar el aporte de De Ronald. No, algo importante dentro de las sectas, creo que Juan lo mencionó, pero creo que no le dimos tanto énfasis, y es el tema del miedo. El miedo es una de las armas más poderosas que las tinieblas ha utilizado contra el ser humano. Y el miedo en todos los ámbitos, miedo a la muerte, miedo al demonio, miedo a todas estas cosas. Hay muchas sectas que los líderes amenazan, bueno, en el caso de la religión es el miedo al infierno, pero hay sectas donde los líderes amenazan, por ejemplo, con la muerte o con la expulsión, como la excomunión, eso, el señalamiento y esas el escarnio público, cualquier situación que genere miedo en las personas para que actúen de una u otra forma. Entonces, si usted está en una agrupación donde tiene miedo a alguna de estas cosas que acabo de mencionar o a cualquier otra, hay que revisarse, porque una de las cosas fundamentales que nosotros hemos comprendido que los grupos o conocimientos que son de luz no promueven es el miedo, porque el miedo ha sido la estrategia de las tinieblas en contra de la humanidad. Entonces, ojo con eso. Tenemos 2 puntos, muy importantes estos 2 puntos para que los oyentes ojo con eso, porque eso puede ser una alerta de que podemos estar en algo que no es, algo interesante esto. Además, también decirle a alguno que se encuentre en esa situación de miedo, que tenga muy claro que después de que sale de esa secta, la vida sigue y entenderá que pasó a ser una experiencia más, y tendrá la oportunidad de allí en adelante de seguir, como dice la lógica, su propio camino. ¿Cuál sería tu punto? Bueno, algo que suele pasar también en estas sectas es que al tú llegar a ellas y empezar de pronto a fanatizarte con lo que ahí se enseña, tú te empiezas a alejar de tu familia, de tu grupo de amigos, y si bien para empezar una transformación tú debes reflexionar un poco, irte en contra y empezar a crear resentimientos con las personas más allegadas a ti, definitivamente no te va a llevar a una sana búsqueda. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros vayamos avanzando, vamos a darnos cuenta que nuestro interno, nuestro entorno y nuestro externo tiene que mantener un equilibrio. Y no solamente debemos mantener un equilibrio con esa organización o con el líder de la secta o con las personas únicamente de la secta. Debemos tener un equilibrio con nuestras familias, lograr un equilibrio con nuestros amigos, con nuestro trabajo y con nuestras responsabilidades. Entonces eso es algo también importante. Excelente. Yo quiero hacer mi aporte con base a algún escrito que en algún momento hice, cortico, sobre esto, ¿no? Dice, cuando no te preocupas por aprender, leer, estudiar, interpretar, conocer, crecer, instruirte y estar informado, entonces tu pensamiento estará sujeto a lo que piensan los demás. Te convertirás en una pieza más de la masa. Serás necesariamente un creyente y, por supuesto, dependerás de un líder de una secta. Por eso, pero si haces lo contrario a lo que acabo de mencionar, serás guía, pero de tu propia vida. De tu propia vida. Solo depende de ti. Es decir, que la conformación, integrar a un grupo de este carácter, al final es una decisión propia.
¿verdad? ¿Y cómo cambiamos esto? Si comenzamos a entender que no podemos seguir delegando responsabilidades. Tenemos que entender que la responsabilidad de mi crecimiento espiritual es mía, es mía. No se la puedo dejar a otro. No hay intermediarios. No es que usted me resuelva, no es que usted me interprete, no es que usted me diga, que usted me dé el consejo, que usted me diga, me dé la bendición, que me eche el agua bendita, etcétera. Tome los mensajes, compártalos, entiéndalo, busque otras personas que puedan tener esa capacidad y juntos y sobre todo por dentro ir forjándose. Nos dice Cristian, en sintonía, Cristian Díaz, nuestro compañero Cristian, muy cercano a la radio. Las sectas no es el problema del problema, es para el que aprovecha para que se aprovechan del impulso de la humanidad para apartarlos de encontrarse a sí mismos. Ahora pues las sectas son tan engañosas que hasta parece que no estuvieran en ellas. ¿Sí? O sea, tú dices, estás en una secta y tú ni te das cuenta que estás en una secta. Por lo tanto, las sectas tan comunes y tan parecidas que los hermanos no logran ver la diferencia. En conclusión, desde la infancia estamos sometidos a este engaño, a cualquier tipo de sectas. Tengo bastantes oyentes aquí en el WhatsApp. Buenas noches, me gustan mucho todas estas reflexiones que hacen. Creo que lo que hacen es de corazón y son verdaderas. Ella es Angie de Venezuela. Esta última me llegó bastante. Creo que en lo personal la libertad que más me cuesta es la emocional. Dejar ir a las personas, sobre todo, que me hicieron daño. Este es el aporte de nuestra compañera. También tenemos otro, bueno, dice, buenísimo. Estos son los aportes. Juan Carlos de Medellín dice, buenas noches, equipo en sintonía, compartir, no competir. Todos somos iguales y libres. Bien, eso es un tip muy interesante. Compartir, no competir. Uy, dice, hola Ney, en sintonía, saludos, este es Edwin. Saludos y un gran abrazo a la mesa de trabajo y a todos los RCPcistas. Qué bueno el tema, excelente a modo de reflexión. Fueron los esenios los primeros gnósticos. Uy, qué guadañazo estos tres códigos de la lógica para entender si hemos estado involucrados inocentemente en algún tipo de estas sectas. Bueno, ya hemos llegado al final, son las 9 de la noche. Pienso que ha sido productivo para todos, para nosotros aquí en el programa y para ustedes, por supuesto, este trabajo. Dice Víctor, tengo que mandarle otra fundación para los equipos. Es algo que he sentido hacer, ya que si dimos una vez para el mentiroso, ¿por qué no aquí que nos podemos ayudar? Lo que está diciendo es que quiere mandar algo para los equipos de la emisora. Él se llama Víctor Valverde. Víctor, le digo que cualquier ayuda que haga usted a nivel de los equipos aquí, realmente nos va a ayudar. Estos equipos nos han servido bastante para hacer los programas y pulir cada vez la emisora sería un beneficio para todos, ¿verdad? Entonces un saludo para Víctor, que tiene esa intención de su corazón. Sin que esto se convierta en lo que por allí las sectas estas hablan de diezmos y que si lo hacen se salvan, si no se salvan. No. Este cuento es para que suene la emisora, nada más. Sí, nada más. No hay bendiciones ni maldiciones al respecto. No, sí, hay que ser claros en eso. Hay que ser claros en eso porque esto pues trabaja con equipos que necesitamos para funcionar. Hay muchos mensajes. Leonel Ramírez dice acá reportando sintonía tarde, pero después me pongo al corriente. Diana Hernández, ella está en los Estados Unidos. Saludos, chicos. La cienciología también es una secta en donde solo entran millonarios. Estuvo Tom Cruise y otros tipos allí en la cienciología. Nosotros ni aunque quisiéramos entrar, hemos podido. También, hola mi gente, dice ella. Lisa Maestre, Débora, Luis Maestre, me acabo de conectar. Un abrazo. También dice Verónica, los raelianos, esa es otra secta, los raelianos y la cienciología, a la dianética, sectas muy feas, o la dianética. Oiga, ¿cuántas sectas hay en el mundo? Impresionantemente. Eso hay de todo y para todos. Recuerden que esa necesidad de encontrar palabras diferentes en otros grupos es un elemento, es una carnada que fácilmente se puede picar. Ese es el anzuelo que ellos utilizan, sí. Claro. John Byron González dice, yo estuve 30 años en los mormones, no fue fácil, pero ahora me siento liberado en todo ese poder de fanatismo y miedo. Uy, qué bien.
Marlen Quiroz dice, excelente Campos. César Campos, gracias a la mesa de trabajo por su aporte. Reinaldo Seño dice, un hombre en una secta o grupo de oratoria es como un pez en una pecera, mas el hombre sin estar en estas sectas es como un pez en el mar. Muy buena definición de nuestros oyentes que son muy inteligentes. Un fuerte abrazo para todos ustedes que hacen posible que este programa se transmita todos los viernes y tengamos esa necesidad de realizarlo en compañía de ustedes. Nos vamos.